poder estar aquí con to ustedes be here with you por today. primera vez. For the first time, Honro I honor a su pastor your pastor, Mario Mario, y Adriana por esa hospitalidad. Gracias. También honro en grande manera a mi amigo el apóstol Rafael Osegueda, pastora Carmen. Gracias por la paciencia que nos tuvieron llegar aquí. thank you for being patient Hubo with una us. inesperada espera en lo que nunca tengo en la CETRI. We had an Eso, ordinary wait at the y esos son border. momentos donde casi pierde el Espíritu Santo, pero tenemos que volvernos a conectar. And those are the times we almost lose the Holy Spirit, but we gotta reconnect again. Tuvimos un tremendo servicio mañana. We had a tremendous service this morning, Y yo creo que no es excepción de lo que Dios va a hacer aquí en ese lugar. and it's not an exception here. Amén. Amen. Ok, y es un privilegio poder ministrarle en su segundo año de aniversario. It is a privilege to be here. at Dos your cosas second rapidito. anniversary. Mire, traigo varias series que yo quiero recomendar donde quiera que viajo, siempre las llevo. Una de ellas es una nueva serie que comencé que se llama El Temor de Dios. I bring two series that I like to recommend for you. Uno de los motivos más grandes por qué la gente hace lo que hace, One of the biggest motives why people do what they do, porque pecan liberalmente, what they sin the way they do, es la ausencia del temor. is the lackness of fear. Cuando usted teme a Dios, When you fear God, usted recoge los beneficios de eso. you collect the benefits from that. La Biblia dice The Bible que el says que teme a Dios, that the one who fears God, nada le falta. he's lacking nothing. Amén. Segundo, es un manual que hemos escrito. It's a manual we have written. It talks about leadership, Habla del liderazgo. kingdom leadership. Reino del liderazgo. If you want to take it, this is one of the things that we teach pastors and leaders around the nation. Si se lo quiere llevar, es algo que le enseñamos a los líderes en todo el mundo. It's officially registered international now, Está oficialmente registrado and we're grateful for that. y damos gracias por eso. So if you want to sow into this ministry, you can. Si quiere sembrar este ministerio, usted puede. All right, too many commercials. Let's get into the word. Ya son muchos comerciales, vamos a la ¿Estamos palabra. listos para traer la palabra? Are we ready for the word? Dios puso una palabra God has placed the word que yo predique. that for me to preach. Es la primera vez que la voy a predicar. It's the first time I'm going to preach this. Amén. Amen. Usted está más asustado que yo. You are more afraid than I am. Pero es una palabra But it's a word que también uno de mis mentores me ha estado ministrando. that one of my mentors have been ministering to me. El apóstol Tudor Bismarck. The apostle Tudor Bismarck. to the business. Y quiero compartirte esto. And I would like to share this with Quiero you. hablar en este día I would like to speak today sobre las responsabilidades about responsibilities de una casa apostólica. of an apostolic church Apostolic house. house. Las responsabilidades The responsibilities de una casa of a house apostólica. that it's an apostolic house. Es muy importante que usted entienda esto. It is very important for you to Usted puede understand ser la iglesia this. You could be the church como cualquier otra iglesia. like any other church. Hoy en día, Nowadays, iglesias se ponen donde quieran, churches are placed everywhere, pero no todos tienen la misma influencia. but they don't all have the same influence. Amen. Amén. Es impactante. It's so It's just impressive impressive que podemos estar en un lugar, that we can be in a place, la iglesia aquí the church here, y a la esquina and on the corner, tener un centro de brujería. we have a witchcraft place. Y sin embargo, And and yet even though the church is here in that place where they practice witchcraft, they're just up the corner. y aunque la iglesia donde hacen brujería, la iglesia está al lado de un lugar donde hacen Sometimes the brujería, church is closed first hay veces que la iglesia se cierra antes, before the center that practice witchcraft. que es el lugar donde se hace brujería. Because there's a lack Porque hay falta of power de poder and anointing. y unción. You have been here 2 years Han estado aquí 2 años and you could continue being the same group, y pueden ser el mismo grupo or you need to start moving and looking for another facility. o necesitan moverse y buscar un nuevo lugar. ¿Está bien? Amen. It's okay. You understand it? ¿Lo entiende? You understand Okay. this? Hechos capítulo 13. Acts 13. Hechos capítulo 13. Acts 13. Dice la palabra del Señor. The word of God says,
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había así criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, mire lo que dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Go ahead. In the church of Antioch there was prophets and teachers, Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius, and Cyrene, Mania, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands and then sent them off. Amén. Oramos. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos gracias we give you por thanks este día. for this day. Gracias por la revelación. Thank you for the revelation, Gracias por el entendimiento. for the understanding. Hoy en este día Today, declaramos we declare que este segundo aniversario that this second anniversary es simplemente el inicio is just the y beginning la partida and the beginning para la expansión of expansion que tú tienes para tus that you hijos. have for your children. Declaramos We que declare los cielos se abren. that the heavens are open. Declaramos We que declare finanzas llegan. finances come. Llegamos y We declaramos declare que este día that today se establece it's established una casa apostólica an apostolic house. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Tome su asiento. may be seated. Tenemos que entender en el inicio We have to understand in the beginning que todo comienza that everything begins con un proceso. with a process. Y cuando comenzamos a ver el libro de los Hechos, And when we start reading the book of Acts, comenzamos a entender we understand que esto era that this was un modelo a model de una iglesia apostólica. of an apostolic church. Y cuando hablamos de una iglesia, And when we speak of a church, hablamos una iglesia we speak of a church que opera that operates con el gobierno de Dios with the government of God y en mente and in mind el reino de Dios. the kingdom of God. Amén. Amen? Entonces la Biblia dice So the Bible says, que había entonces so there was en la iglesia in the church que estaba en Antioquía that was in Antioch profetas prophets y maestros, and teachers, que vemos que es Bernabé that we see Barnabas y vemos que es Simón and Simeon y Lucio, and Lucius, Manaén Manaam y Saulo. and Saul. La iglesia de Antioquía The church of Antioch era un centro was a center de un ministerio apostólico. of a apostolic ministry. In other words, En otras it palabras, was an apostolic hub. Era un centro apostólico. Era un centro apostólico. It was an apostolic hub. club. Not club. Hub. Un centro. Okay. Hub. Un centro. A hub. Y lo impresionante de esto, And what's so impressive que about cuando la this iglesia se estaba desarrollando, is that as the church was developing, apenas estaba agarrando su figura. it was taking form. Hasta apenas estaba, número uno, Number one, Saulo todavía ni era apóstol. Saul was not even an apostle. Bernabé todavía ni era diácono. Barnabas, he wasn't even a deacon. No había establecimiento. They had not established yet. No había orden. There was no order. Y eso es común And that is very para common toda iglesia que va comenzando. for any churches who's starting. Falta personal. You need personnel. Tiene personas que son comprometidas. You have people who are committed. Hay unos que no son comprometidos. Some who are not committed. Hay personas que todavía llegan tarde. There's people who still come in late. Hay gente que todavía se queja. People who still complain. Hay gente que apenas está aquí, People who are just here, pero está en el progreso but they're in a process de un desarrollo. of a development. Bueno, lo mismo pasó con la iglesia de Antioquía. Well, this happened with the Pero Antioch en el church. proceso del desarrollo de esta iglesia, But in the process of developing, la iglesia the church comenzó a sufrir started to suffer una persecución persecution. que después de esa persecución, That after this persecution, la primera persecución que era, the
The first persecution that era was, verbal. it was a verbal one. Y es común cuando una iglesia apenas se pone. And it's very common. No la van a hacer. They're not going to make it. ¿Cómo es que ustedes se van a poner aquí en National City How is it that you're saying yourself in National cuando hay City muchas otras iglesias mejores que ustedes? when there's many better churches Now, than you get you? it. ¿Cómo es que ustedes se van a poner en National City How is it that you're going to place yourself in National cuando hay City? otra gente que puede ser atraída a otras iglesias? When there's people who can be Hay attracted gente to que dice, church. ¿cómo es posible How is it que possible ustedes van a crecer aquí en este lugar? that you are going to grow in Lo mismo this place? pasó con la iglesia de Antioquía. Same thing happened in Antioch. Comenzó con el abuso It started with abuse, verbal. a verbal abuse. Después After, comenzó a ser físico. started to be physical. Unos eran maltratados, Some were beaten, otros eran arrestados. they were arrested, Bueno, y después vemos otro ejemplo. and then we see another example. Estamos en Samaria. We're in Samaria. Y Samaria In Samaria, estaba otra iglesia, otro desarrollo, there was another church, another development dirigida that was directed por uno que se llamaba Felipe. by one whose name was Philip. Y Felipe And Philip comenzó started como diácono. as a deacon. Después de diácono After deacon, fue evangelista. he was an Y evangelist. después de And evangelista after evangelist, fue llamado para ser apóstol. he was called to be an apostle. Bueno, tenemos después a Ananías, Well, then we had que Ananias, era el líder who was the leader en Damasco. in Damascus. Después tenemos a Pablo, Then we have Paul, que tuvo que desintoxicarse who had to discontaminate en Arabia, in Arab, en el desierto. in the desert. Tuvo que pasar un proceso. He had to go through a process. Y usted dice, pastor, ¿eso qué tiene que ver? And you might say, Pastor, what does this Bueno, have to do? ¿por qué la iglesia So why the church tiene ciertas responsabilidades has certain responsibilities como una iglesia apostólica aquí en este lugar? as an apostolic church in this place? ¿Se da cuenta Do you see que en Antioquía that Antioch, era un centro it was a hub donde iba a ser el centro apostólico? where it was going to be an apostolic hub? ¿Por qué? Why? Porque en Antioquía Because in Antioch, habían pasado 18 divisiones 18 divisions had been en la ciudad. in the city. Había muchos conflictos There was a lot of conflicts de diferentes culturas. of many cultures. Y en el desarrollo de esto And in the development of this, nos damos cuenta we see por qué es que Dios why is it that God decide levantar una casa apostólica decides to raise a apostolic en hub medio de una división, in the midst of a division, en medio in the de midst conflictos culturales. of cultural conflicts? Bueno, esa es la pregunta que yo le hago. Well, here's the question I make to A you. Family Revival Church, In Family Revival Church, ¿qué casa what house vamos a establecer aquí en National City? are we going to establish here in National City? ¿Seremos una iglesia más del montón? Are we going to be a church from the bunch? ¿Seremos otra iglesia más Are we going to be just another church que nos encontremos en este lugar? that we find ourselves in this place? Entonces, ¿cuál era la responsabilidad? So what was the responsibility? Número uno, apunte. Number one, write it Un down. centro apostólico An apostolic hub debe de creer, has to believe, o más bien debe de crear, or it has to create better un lugar a place donde where los cielos se abran. the heavens are open. Family Revival Church, ¿okay? La iglesia The church, que es avivamiento familiar, that is a revival church, tenemos que creer we have to que believe somos una iglesia that we are a church, y tenemos que crear and we have to un create lugar a place donde los cielos where the heavens se abren. are open. Que cuando alguien entre a este lugar That when someone walks in this place, pueda sentir they can feel la atmósfera del cielo aquí en la the tierra. atmosphere of heaven. And Si viene enfermo, if they're coming sick, pueda ser sanado. they can be healed. Si viene atado, If they're bounded, pueda ser liberado. they can be liberated. Si viene en pobreza, If they're coming with lackness, with lackness, pueda ser prosperado. they can be prospered. Número uno, Number one, la responsabilidad de una iglesia apostólica, the responsibility of an apostolic el church, apostolic hub, un centro apostólico, an apostolic hub, es que tenemos que saber is that we have to know por qué estamos aquí. why we are here.
¿Por qué estamos específicamente en esa zona? Why we are specifically in this area. Tenemos que crear We have to create un lugar a place donde los cielos se abren. where the heavens are open. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, The Bible says la oración del Padre Nuestro, the the Lord- prayer, the our prayers, Father. the Lord's prayer, the Lord's Prayer. o más bien, the Lord teaching the church how to pray, O el Señor enseñando a la because iglesia really a it's orar. not the Lord's prayer. Porque no es la oración del Señor. Realmente no es la oración del Señor, es sino cómo Él les está enseñando al pueblo cómo debe orar. It is not the Lord's Prayer, but Es He's lo teaching correcto. the people how to pray. Padre nuestro que estás en el cielo, Our Lord Father who's in heaven, santificado sanctified sea tu be nombre. your name. Okay? Pero mira lo que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Look what it says. Y uno de los propósitos, hágase tu voluntad, And one of the purposes is your will como may en el be cielo, made, like in heaven, así también en la tierra. be on earth. La voluntad de Dios, The the will of God, will of God que cuando usted llegue a este lugar, is that when you get to this place, usted pueda ser sano, you can be healed, usted pueda ser restaurado, you can be restored, usted pueda ser cambiado, you may be que changed. desde el momento que usted se estacionó, From the moment you park, en el momento de que usted entró, the moment you walk in this place, las cadenas se le caigan, all chains are las broken, ataduras se all caigan. bounds are broken. ¿Por qué? Why? Porque estamos creando un ambiente Because we are creating Como an en el cielo, atmosphere of heaven también en la tierra. on earth. Número 2, Number 2, debemos we have to create una atmósfera an atmosphere para avivamiento, of revival. for revival. For revival. Tenemos que crear We have to create una atmósfera an atmosphere para avivamiento. for revival. Es decir, It's saying mire, la mayoría de gente habla del avivamiento, the majority of people speak of revival, pero el verdadero avivamiento but the true revival sucedió happened cuando gente comenzó a ser transformada. when people was transformed. No cuando la gente brincaba, Not when the people was jumping no es cuando la gente ponía avivamiento. or when they read Oh, wait a minute. Your church name is Revival. Espera un momento, su iglesia se llama Avivamiento. Tienes que crear You have to create un ambiente an atmosphere donde familias, where families, hijos, children, padres parents puedan ser transformados. may be transformed. ¿Ok? Saulo Saul llega gets por primera vez for the a first este time lugar llamado Antioquía, la iglesia de Antioquía. to this church named Antioch. Tiene a Bernabé, Has Barnabas, tiene a Simón que se llamaba Níger, Simeon, who's his Lucio. Y cuando llegan a ese lugar, Lucius, and when they get to this place, comienzan a entrar they begin to a un enter lugar a place donde comienzan a experimentar, where they start to experience, donde comienzan a experimentar where they experience transformación. transformation. Eso es lo que una responsabilidad de una casa apostólica debe hacer. That is the responsibility of an Tú no apostolic puedes church. tener gente en el lugar donde llegan You can have people to the place y no ser transformada. and not be transformed. No puedes llegar a este lugar You can get to this y place no ser transformada. and not be transformed. Le cuento un testimonio de lo que sucedió anoche. Let me tell you a testimony that Hoy happened lo yesterday. testificó esta mujer llamada Olivia. This woman testified. this Llegó morning. a nuestra iglesia. She got to her church. Fue abusada desde la edad de 4 años She was abused when she was por su hermano. by her brother. Su padre Her father la corrió de la casa, kicked her out of the la house, mandó con su madrastra. sent her with her A la edad de stepfather. 5 años When she was 5, dormía en carros, she was sleeping in cars. llevaba a lugares sin dirección. She would go to places Se in no casa con direction. una persona, She marries someone. la golpea, She gets beat up. la encierra como prisionera en su casa, She was in prison in her house. sin dirección. No direction. Pero cuando llega a una casa apostólica, But when she gets to an el apostolic Señor church, la libera. the Lord liberates her. Anoche la bautizó con el don del Espíritu Santo. She was baptized with the ¿Por Holy qué? Porque cuando llega a una casa apostólica Because when you get to an apostolic church, necesita haber transformación. there has to be Número 3, transformation. rápido. Number 3, Una responsabilidad de una casa the apostólica responsibility of an apostolic es church tomar territorio. is to take territory. Porque una casa apostólica Because an apostolic church tiene que tomar territorio. has to take territory.
Estamos aquí We are here para establecer el reino to establish the y kingdom expandir el reino. and expand it. Donde quiera que tú te pares, Everywhere you go, necesitas tomar territorio. you have to take territory. Si sea necesario, If it's necessary, compra toda la cuadra. buy the whole block. Usted no lo entiende porque lo primero que está diciendo no tengo dinero. You don't understand this because Si es necesario if it's needed, que el problema más grande the biggest problem de esta iglesia of this es church que digamos, pastor, is that we say, no "Pastor, cabemos. we're not, We do not fit in this place anymore. We need to take territory. tenemos que tomar territorio. We need to take territory. Tenemos que tomar el territorio. Come on, somebody. Alguien, We need to take territory. tenemos que tomar el territorio. Muchas veces, Many times, el motivo por qué el diablo the motive why the devil ha avanzado su agenda has moved his agenda es porque ha tomado territorio. is because he has taken the territory. Y es interesante And it's very interesting que podemos estar en este lugar that we can be in this y place nunca tomar territorio. and never take territory. Ok, déjeme decirle esto. Let me tell you this. La mayoría de nosotros The majority of us, hemos tenido una teología we have had a theology que Dios that God nos creó created us para adorar. to worship. Dios no nos creó para adorar. He did not create us to worship. El primer paso que Dios le dijo, The first step, te he diseñado it was that I designed para que tú tengas dominio. for you to have dominion. El hombre fue criado Man was created para tener dominio. to have dominion. You missed it. Se lo perdió. Fuimos criados We were created para tomar dominio. to take dominion. El motivo de adoración, The motive of our worship, el motivo de adoración the motive of es our porque worship nos alejamos por el pecado. is because we separate by Y sin. tuvo que haber adoración And there had to be para worship volvernos a conectar. to be able to reconnect. Pero nunca fue el diseño de Dios. But it was never El God's primer design. diseño His first fue design que tuviéramos dominio was that we had dominion sobre los peces. over the fish. Mire, le voy a dar una revelación aquí. I'm going to give you a revelation here. Lo primero que le da The first thing is given to es us. sobre los peces. It's over the fish. ¿Y qué son los peces? And what is the fish? Significa prosperidad, It means prosperity, significa abundancia. abundance. Ok. Cuando Pedro llega When Peter y le gets dice no tenemos para pagar los impuestos, and he said, we can pay the taxes. lo primero que agarra Jesús es un pez. The first thing Jesus grabs is the fish. Y lo primero que hace, And the first thing le he saca does la moneda. is that he takes the coin. Amen. Siempre multiplicó peces. He always multiplied fishes Porque el origen del hombre because the era que origin of tomara man dominio was to take de dominion todo lo que pudiera hacer. of everything that Toma was there. territorio. All the Toma territory. territorio. All the territory. El propósito de esta The iglesia purpose of this es church que usted diga, is that you estoy say, aquí para tomar territorio. I am here to take the territory. Número 4. Number 4, Una de las responsabilidades es a responsibility es is mantener presión to keep pressure a las fuerzas demoníacas. to the demonic forces. Los espíritus The spirits saben. are leading. Escuche bien. No, the spirits know. Los espíritus saben Spirits know todo everything desde las generaciones. from generations. Los espíritus saben The spirits know todo everything desde sus generaciones. from your generations. ¿Ok? Créame. Believe me. ¿Por qué es Why is que el it espíritu de Herodes that the spirits of Herod trató de matar a un niño tried to kill a children desde mucho antes que Jesús naciera? way before Jesus was born? ¿Se da cuenta? Do you see this? Quiso arruinar a los primeros hombres. He wanted to ruin the first man. Quiso matar la semilla He wanted to kill the de seed Abraham. of Abraham. Incluso, Even en though- cierta manera, in a way, hasta Ruth, even sin Ruth, sin ser parte de la generación, without being part of that tuvo que generation, posicionarla she had to be para positioned que sea parte de esa so generación. she could be part of that Porque de esa generation. generación Because of that generation, vendría Isaías, Isaiah will come, vendría David, David will come, vendría el Salvador. the Savior will come. Pero no nomás eso, But
that Y you vamos and a I, poder recibir salvación, we're going to liberación, receive salvation, restauración. liberation. Tienes que tratar You have to try con el espíritu with the spirit. que está en tu localidad. You have to deal with the spirit that it's in your place. Porque si tú no tratas con el espíritu que está en tu localidad, Because if you don't treat with that spirit, muchas veces la iglesia va a estar many times the church y nunca va a avanzar. will be there and will never move on. Nunca va a avanzar. It will never move. El propósito del aniversario The purpose of an anniversary no es solamente decir, bueno, tenemos 2 años, gloria a Dios, aleluya. is not just to say, oh, 2 years, hallelujah. No. Es saber qué estamos haciendo en esos últimos 2 años. No, but it's to know what is it ¿A that quién we're estamos doing. incomodando? Who are we accommodating? ¿Qué gente está llegando a este lugar? Who's getting to this place? Porque el propósito de esa casa Because the purpose of this es house avanzar is to move el propósito de Dios. the purpose of Número God. 5. Number El 5. tiempo se me acaba. Número 5. Number 5. Necesita ser un centro de fe You have to be a hub of faith donde podamos ayudar where we can a help personas people a creer. to believe. Necesitan ayudar a gente We need to help people a creer lo imposible posible. to believe that impossible is possible. No puedes. You can't. Mire, le voy a decir algo. Let me tell you something. En el reino, In the kingdom, en el lenguaje del reino, in the kingdom, la palabra no puedo the word I no can't, debe ser parte de nuestro vocabulario. it shouldn't be part of our vocabulary. Porque incluso Because hasta Dios even God nos pide asks us que echemos mentiras de vez en cuando. to lie every once in a while. ¿No me cree? You don't believe me? El débil, diga fuerte soy. Those who are weak say, strong I am. Porque todo lo que tú hablas Because everything that you es lo speak que tú atraes a ti. is what you bring to you. Cuando tú hablas pobreza, When you speak lackness, atraes pobreza. you bring lackness. Cuando tú hablas enfermedad, When you speak sickness, atraes muerte. you bring death. Atraes dolor. You bring Oh, pain. pero cuando tú comienzas a crear un ambiente de fe, But when you create an atmosphere of faith, todo lo puede en Cristo que me fortalece. you can do everything Por su for llaga yo fui curado. I was cured by his wounds. Amén. No soy pobre. I am not poor. No soy un mendigo. I am not a bum. Soy un hijo de un Dios poderoso. But I am the children of God. Soy más que vencedor. I am more than conqueror. Una de las responsabilidades One of our de responsibilities una casa of an apostólica apostolic hub es crear is to create un centro de fe. a hub of faith. ¿Para qué? What for? Para ayudar To help a personas people creer. believe Que podamos creer, que formar un ambiente that we can create an donde atmosphere llegues where you get y fe sea tan palpable. and faith be so tangible. Aleluya. Mire, Look, yo uso siempre ese ejemplo. I always use this example. ¿Nunca ha ido usted al doctor Have you ever gone to the doctor y siempre sale más enfermo de lo que entró? and you leave more sick than when you went in? Por eso muchos de ustedes no van al doctor. That's why many of you don't go to the doctor. Bueno, no me crea, nomás escuchen lo que les tengo que decir. Well, don't believe me, but just listen to what I have to say. ¿Nunca le ha tocado acercarse a alguien Have you ever gone near y someone le dices, and you tell them, te ves enfermo? you look sick? Ay, sí, cierto, con razón me sentía mal. Oh yeah, you're right. That's why I was feeling kind of sick. Ay, con razón me duelen todos los huesos. Maybe that's why all my Oh, bones me are voy a hurting. descansar. I'm going to go Se rest. enfermó más They got more sick cuando tú le dijiste when you told them que antes de que tú le dijeras. than before you told them. La fe Faith debe llegar a ese momento has to get to that moment donde no des ni opción when you give no option, ni entrada no entrance a que no se puede, to that I can, sino que sí se puede. but that we can. Sí se puede. We can. Sí se puede. We can be. Número 6. Number 6. La responsabilidad de una casa Responsibility of a hub es que debe ser estanques is that it has to be a fountain de bendiciones. of blessings. Isaías 12
Isaiah 12, la Biblia dice the Bible says que debería ser fuentes de bendiciones. that you have to be fountains of blessings. Donde tú llegues Where you go, y que la gente siempre salga bendecida. and that people always leave blessed. A mí me impresiona lo que últimamente el apóstol Oseguera está poniendo en su Facebook. I love what Apostle Oseguera is Que putting cada on his domingo hay que Facebook. estar llegando con un carro nuevo. And is that someone is coming with a brand new Yo car every week. soy ya tan casi listo para ir el miércoles, así llego con un carro nuevo. I am about to go on Wednesday, see if I can get a new car on ¿Por qué? Porque Sunday. está diciendo el poder de las primicias, And why is el this? poder Because de of dar, the first fruit, el poder de dar. the power of giving. Porque debemos de ser un lugar Because we have to be donde a la place gente llegue, where people come, donde haga fuente de bendiciones. where there is a fountain of blessings. Amen. Porque la bendición que el Señor trae a nuestra vida Because the blessing of the Lord no añade tristeza. it does not add sadness. Al contrario, But on the no other, le dé vergüenza ser bendecido. don't be ashamed of being blessed. Come on, guys. Come on. There's so many people, hay mucha gente que se ofende That get offended porque alguien está bendecido. because someone is blessed. Somebody always gets offended. Alguien siempre se ofende. But listen to this. Pero escucha esto. Favor Favor. ain't fair. Favor nunca es justo. Is never fair. Amén. Amen. No es que lo busqué, It's not that I sino want que el favor de Dios vino sobre mi but vida. the favor of God came over my life. Amén. Diga, yo soy bendecido de parte de Dios. Now say, I am blessed by the Lord. Número 7, la responsabilidad de una casa apostólica. Number 7, responsibilities of an apostolic church. Debe ser un custodio It has to be a custodian de la revelación of the revelation y el conocimiento. and the knowledge. Mira lo interesante. See, this is very interesting. Lo que ellos comenzaron a hacer What they started to es que do dice, ministrando estos al Señor, is that they were ministering the Lord, ayudando, helping. el Espíritu Santo The Holy les dio Spirit instrucciones gave them y instruction le dijo, quiero and said, I que me want apartes you to set apart a Bernabé Barnabas y a Saulo and Saul para la obra for the work que los he llamado. to which I have called them. Cuando Dios te llama, When God calls you, nadie se puede interponer. nobody can get on the way. Escúchame bien. Listen to this. Cuando la bendición de Dios está sobre su vida, When the blessing of God is aunque upon la your gente life, lo quiera maldecir, even when people want to curse no lo you, puede maldecir. they can't. Porque lo que está bendecido por Dios Because what's blessed by God, no puede ser maldecido por el hombre. it can't be cursed by man. Amén. Amen. Cuando Dios deposita su bendición, When God deposits His blessing, nadie puede maldecir nobody can curse lo que Dios ha llamado. what God has called. Otra de las cosas, porque termino aquí ya. One more thing. Una de las responsabilidades de una casa apostólica An apostolic responsibility necesita organizarse is to organize sistemáticamente systematically con estrategias with strategically de oración y de ayuno. strategically with prayer and fasting. ¿Cómo le vamos a hacer? How are we going to do Pero it? miren lo interesante. Look at this. This is Hay very- veces que la oración Sometimes prayer y el ayuno and fasting no es is suficiente not enough porque se necesita una estrategia. because you need a strategy. ¿Cómo le vamos a hacer? How are we going to do it? Listen to me. Escuchen. God Dios cannot bless disorder. no puede Bendecir bendecir el desorden. desorden. God cannot, even though if He wanted to, Dios no podría, aunque quisiera. God cannot bless disorder. No puede bendecir el desorden. Listen to this. Escuche esto. If you can't fix Si no puede arreglar the disorder el desorden that's visible in your life, que es visible en su vida, you will never be able to fix nunca va a poder the arreglar disorder el desorden that's invisible in your que es life. invisible en su vida. Nunca vas a poder arreglar el desorden You will never be able to fix visible, the disorder that is como dice, visible, invisible, that it's invisible, si no arreglas el desorden if you don't fix the disorder que es visible. that is visible. ¿Por qué es tan importante? Why is it so Porque en important? el trabajo de esta casa Because in the work of this hub es que Dios llamó. is that God called
Cuando Dios llamó a esta iglesia, When God called this church, la destinó por un solo propósito. it was destined for a purpose. Que sea un centro And is that it will be a hub donde gente llegue where people come para ser transformada, to be transformed, ser cambiada, to be changed, ser liberada. to be liberated. Pero ¿saben lo más de eso? But see, what impacts me the most Es que aunque Dios había llamado una iglesia en Antioquía, is that even though he called a church in Antioch, no todos fueron parte de ella. they were not part of it. Not all of them were part of it. Solamente unos dijeron, Only a few said, nosotros queremos ser parte de esto. I want to be part of this. Hay gente There is people que ha estado aquí desde que comenzó. who have been here since the beginning, Hay gente que seguirá estando aquí desde que la iglesia siga avanzando. and they will be here as the church Porque is hay moving. gente que dice, Because there's people, por algo específico Dios me trajo a este for lugar. something specific God has placed in this church. Por algo usted vino con su familia a este lugar. There's a reason why you came with your family to this church. Es posible que usted llegó a este lugar destrozado, It is possible that you came to this place destroyed, afectado, affected, con muchos problemas. with many problems. Pero usted encontró un lugar But you found a place donde está restaurando where you're being el restored. corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. The hearts from the parents to their children and the children to their parents. ¿Cuál es la responsabilidad más grande What is the most important responsibility de esta casa? of this church Es is que tenemos que crear un centro that we have to create a hub que traiga orden that brings order en un tiempo de desorden. in a time of disorder. Hoy en este tiempo Nowadays, hay tanto desorden en nuestra sociedad. there's so much disorder in our society. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Tiene que ser parte de nuestra cultura. It has to be part of our culture. Tiene que ser parte de lo que nosotros hacemos. We have to make it part of what we do. Se lo voy a explicar eso en esos 5 minutos. I'm going to explain to you. Al diario tú vas a trabajar. Every day you go to work. Al diario tú eres parte de la iglesia, de la comunidad. Every day you're part of the society. Pero todo lo que tú te llevas de aquí, But everything that you take from here, si tú no lo implementas donde tú te encuentras, if you do not implement where you are, siempre va a ser reflejo you will always reflect de la iglesia que tú vas. the church that you go to. Porque si siempre llegas a tu trabajo tarde, Because if you always get late to work, va a ser el reflejo it's going to reflect de que siempre llegas tarde a tu iglesia. that you always get to church late. Eso es lo más tremendo. That is the most tremendous. Mire, nosotros tenemos un comedor comunitario. See, we have a community We have dining hall. dining hall. We feed Alimentamos between 120 entre 120 to 100 to 280 people. a 280 personas, Monday to Friday. lunes a viernes. You get 2 meals Agarras dos comidas for about 60 cents American dollar. por 60 centavos americanos. But the interesting part Pero lo interesante is that this dining hall, es de que este comedor, even though that we're the ones that founded it, que aunque somos los que lo fundamos, we cannot relate the church to it no podemos relacionar a la iglesia con el comedor, because that's a policy of the government. porque es una póliza del gobierno. But they don't have to go to our church Pero no tienen que ir a nuestra iglesia to really go into our church. para ir adentro de nuestra iglesia. ¿Y sabe lo que le he dicho a la gente? Y saben, and you know what I told people, Su comportamiento dentro del comedor the way you carry yourself siempre lo va a relacionar in the dining home is going to con la relate iglesia you to church sin ni ir a la iglesia. without even going to church. Lo que tú haces en la sociedad, What you do in the community, si tienes negocio, if you have a business, la forma que tú desarrollas negocio, the way you do business, la forma que tú conduces tu vida, the way you control your life, vaya, la forma que tú te comportas como vecino a tu lado, the way you treat your neighbor, siempre va a ser el reflejo it would always reflect que van a decir, that they're going to ¿a qué say, iglesia vas? what church are you going to?
Por eso es tan importante que Dios estableció esta iglesia aquí. That is why it's so important that God Póngase established de this pie. church. You may stand. Hoy en este día Today, declaramos we declare que lo que Dios ha puesto en este lugar that what God has placed in this place sea bendecido. be blessed. En este día Today, siento que el Señor solamente los está preparando I feel that the Lord is preparing you y los está metiendo en un tiempo de aceleramiento. and it's accelerating you. Pero ¿sabe por qué, pastores? And you know why, Pastor? Porque Dios lo metió y lo conectó con el apóstol que está acelerado. Because He connected you to the apostle who is accelerating. Y mientras no se desconecte, And unless you disconnect, usted va a seguir avanzando. you're going to keep moving. Porque lo que él ha logrado en años, Because what He had accomplished usted in en poco years, tiempo lo ha logrado. you are going to do it in a very short time. Mire, la iglesia donde estamos nosotros, The church where we are, la iglesia oficialmente tiene como 30 años. it officially has 30 years. Toda su vida estaba en construcción la iglesia. Its whole life it was under Aun construction. cuando yo tomé la iglesia estaba en construcción. Even when I took the church, it was under construction. La capacidad para gente The capacity for people es como para 750 personas is for about 750 people con la expansión que hicimos. with the expansion that we made. Pero mi abuelo por años sembró y estuvo haciendo. But my grandfather, for years, he sowed. Pero cuando entramos en un tiempo de aceleración, But when we enter a time of lo que él acceleration, había tomado más de 20 años, what had taken him 20 years, nosotros en 7, 8 años lo pudimos lograr. we were able to do it in 6 or 7 years. ¿Por qué? Porque es lo que hace Why? Because God does. cuando entras a un tiempo de aceleración. When you enter a time of acceleration, This is your season. esta es tu temporada. Esa es su temporada. This is your season. Do you believe it? ¿Usted lo cree? Do you believe it? ¿Usted lo cree? Quiero orar por ustedes. I'd like to pray for If you. you're sick, we want to pray for you. Si estás enfermo, queremos orar por usted. Si usted está luchando con sus pensamientos, emociones, está atado a ataduras de años. If you're fighting your emotion, Si usted dice, pastor, estoy batallando con mis hijos, mi familia, I'm struggling with my children. queremos and my orar por family. usted en este momento. We want to pray for you. Si usted no se ha comprometido If you have not a committed esta casa, to this church, comprométase. commit No yourself. se comprometa nomás con tener su cuerpo aquí. Don't just commit to having your body Comprométase here, con todo. but commit with Con sus everything. talentos, With your con talents, sus habilidades, with your con su abilities, tiempo, with your con time, sus finanzas, with your finances, todo. everything. Y usted va a ver And you will lo que el see Señor está a hacer en esta casa. what God is about to do in this Aprenda a amar house. a esta casa, Learn to love this su church, casa, your church, donde Dios lo trajo. where God brought you. Toda persona que dice, pastor, Who says, Pastor, yo necesito que el Señor haga algo en mi vida. I need the Lord to do something in my Yo estoy life. enfermo, I am sick. yo quiero que oren por mí. I want you to pray for Estoy me. luchando con mis I'm pensamientos. fighting my emotions. Estoy, mire, aquí hay gente atada emocionalmente. There's people who are bounded emotionally. Queremos orar por usted ahorita mismo. We'd like to pray for Si you. están enfermos, si hay gente, a ver, habrá gente enferma aquí. If there's Levante la someone mano who's si está sick enferma. here, Si está enferma, pase, le quiero orar por usted. come here. I want to pray.